Bueno, un saludo cordial antes que nada. De verdad que para mí es un altísimo honor participar de este proyecto, por lo que significa a nivel de la motivación a la lectura, que es uno de los factores fundamentales, en mi opinión, para tener un nivel profesional, cultural, que nos permita desarrollarnos y crecer en la vida. Yo empecé quizás muy niño a leer. Cuando estaba en tercer grado, me regalaron en el grupo escolar Carlos Rangel Lamos un libro sobre la vida heroica de Simón Bolívar. Era un libro ilustrado por el maestro Tito Salas, y esa lectura de ese libro a la edad de 8 o 9 años significó para mí el descubrir un mundo increíble de imágenes, no solamente por las ilustraciones que tenía el libro, sino por la descripción de la narrativa en cuanto a la trayectoria del libertador Simón Bolívar. Significó para mí el descubrir un personaje que sigo siendo admirador de su gesta de independencia, de sus ideales, de sus luchas, y descubrí el mundo de la ilustración a nivel de las pinturas de Tito Salas, que fue quien ilustró el libro. Esa primera lectura despertó en mí una dedicación total a la lectura. Recuerdo que un poco, quizás más adelante, una de las obras de la literatura venezolana que leí fue Doña Bárbara, y recuerdo que fue un libro que también me atrapó. Cuando comencé su lectura no pude dejarlo. De noche, inclusive, para que mi mamá no se enterara que yo tenía la luz prendida, ponía cosas en la puerta para que no se pasara la luz, pero tuve que necesariamente consumir toda la narrativa de Doña Bárbara, que también me impactó muy gratamente por toda esa descripción tan maravillosa que hace Rómulo Gallegos en esa novela. Entonces yo desde muy joven me enamoré de la lectura, sigo siendo un asiduo lector, y eso es parte fundamental para enriquecer nuestras actitudes de vida y profesionales. Mis lecturas vinculadas con el arte, con las artes visuales a las cuales yo me he dedicado, como pintor, como escultor, como vitralista, también tuvieron un comienzo muy lejano. Y es que leí un libro de un autor francés, pero considerado como un escritor inglés porque vivió mucho tiempo en Inglaterra, que es William Sommerset. Él escribió un libro que se llama La luna y 6 peniques. Ese libro también me atrapó. Cuando empecé a leerlo, yo no le había conseguido ninguna vinculación con la vida de un pintor francés muy importante, que después fue uno de los pintores que yo más estudié, que es Paul Gauguin. Gauguin era un hombre dedicado al mundo de las finanzas, un hombre casado, con un hogar, con 4 hijos, que muy vinculado por sensibilidad a los pintores de la época, se identificó de tal manera con ellos que en determinado momento abandonó la familia y se dedicó a pintar. Gauguin tiene grandes méritos como pintor. Gauguin es uno de los primeros que un árbol que todo el mundo lo asocia con el verde del follaje, él lo pintaba de rojo.
Y la crítica, cuando expuso los primeros cuadros en París, decía, entre otras cosas, que si quería entretener a los niños, a los hijos, los llevara a ver la exposición de Paul Gauguin. Gauguin se fue a Tahití y allí llevó una vida primitiva, porque era una cultura muy originaria de esas islas, muy primitiva, y él vivió de esa manera y realizó, en mi opinión, una de las obras que han influenciado más los nuevos conceptos del arte en el siglo XX. El libro La Luna y 6 peniques es una descripción novelada de la vida de Paul Gauguin y habla pues de un hombre que estaba metido en la finanza y cómo se enamora del arte y empieza a dejar todo solamente por ese ideal de vivir como artista. Ese es un libro que de verdad me impactó mucho y que significó para mí motivación para seguir en mi trabajo como pintor. Otro de los artistas que me impresionó desde muy joven fue Miguel Ángel, y hay también un libro que fue llevado inclusive al cine sobre la vida de Miguel Ángel, que también leí y para mí fue fundamental como motivación, como inspiración. Él siempre he estado vinculado a la lectura y sobre todo pues a la lectura que para mí pudiera significar aportes o contribuciones para mi crecimiento profesional. Hay circunstancias en la vida que uno podría llevarla al plano de eso, de lo que es lo anecdótico. Yo, como señalé antes, pues desde muy niño, a los 10, 11 años, empecé a dibujar, empecé a pintar al Libertador, Simón Bolívar, por mi lectura sobre su vida. Pero luego tuve una circunstancia, y es que insistí con mi mamá, que no quería que yo fuera pintor. Ella pensaba que el mundo de los artistas era de la bohemia, de vivir debajo de un puente en la miseria. Y entonces mi mamá siempre estuvo opuesta a que yo estudiara arte. Pero en determinado momento fue tal mi insistencia que me dijo que ella iba a pedirle una entrevista al diputado Carlos Andrés Pérez, que había sido su compañero de estudios en Rubio, en la escuela, y que para ver si era posible me consiguieran una beca para yo estudiar arte como yo quería. Mamá me dijo, vamos a hacer un viaje a Caracas, pero píntele un cuadro al diputado Carlos Andrés Pérez para llevarle de regalo. Y yo decía, bueno, ¿y qué le puedo pintar yo a Carlos Andrés Pérez? Estoy hablando cuando yo tenía 15 años de edad. Y como yo ya había leído Doña Bárbara, se me ocurrió que un regalo ideal era un retrato de don Rómulo Gallego, porque fue identificado con el partido Acción Democrática y fue además el más importante escritor nuestro, presidente de la República. Y pinté efectivamente un retrato de don Rómulo Gallego que le llevamos de regalo al diputado Carlos Andrés Pérez. Esa historia continúa porque ocurrieron a raíz de eso una serie de circunstancias. Efectivamente me dieron una beca, estudié en Caracas en la Escuela de Artes Cristóbal Rojas, luego tuve la oportunidad de viajar a París y estudiar la técnica del vitral, y me he formado íntegramente a nivel profesional. Pero cuando se cumplió el centenario del nacimiento de don Rómulo Gallegos, curiosamente se publicó un gigantesco libro que mide como 50 centímetros de alto. Este es un libro que tiene de grosor como 10 centímetros, y ese libro, dedicado al centenario del nacimiento de Rómulo Gallegos, era de doña Bárbara. Para ese libro buscaron como ilustradores generalmente a puros premios nacionales, maestros de la pintura que habían sido reconocidos con el galardón máximo del arte venezolano. Muchos de ellos fueron mis maestros. Y curiosamente, la editorial que estaba editando, publicando ese libro, se aparecieron en mi casa para pedirme que yo hiciera unas ilustraciones de un cuento inédito de Rómulo Gallego que él nunca había permitido que se publicara porque era muy fuerte para la época. Estamos hablando del año 34 aproximadamente, y hablaba de
una circunstancia, es una obra de teatro breve, de una circunstancia de un sacerdote joven y un sacerdote mayor. El sacerdote joven necesitaban hacer para la iglesia una imagen de la Virgen y él dijo que él la podía hacer. Y el sacerdote mayor siempre le preguntaba por la Virgen y él nunca se la mostraba. Hasta que un día perdió la paciencia, descubre la obra que estaba haciendo y resultó que lo que estaba haciendo era un desnudo. Entonces ese es el centro de la obra de teatro de don Rómulo Gallego, que nunca permitió en esa época que se publicara y se publicó con motivo del centenario de su nacimiento. Entonces para mí esa es una satisfacción vinculante con el primer retrato que yo pinto de don Rómulo Gallego. Pero después, años después, por lo menos 40 años después, me vuelven a buscar porque se iba a editar nuevamente la obra de don Rómulo Gallego, que era Doña Bárbara y Canaima, y me buscaron para que yo hiciera las ilustraciones, y esto de una manera totalmente casual, porque la persona que me contrató para esa obra no tenía referencia de que yo había hecho lo que antes describí. Esas son como anécdotas curiosas de la vinculación con la literatura de mi trabajo. Tengo una dedicación de muchísimos años, yo pienso quizás ya he llegado al medio siglo dedicado a la técnica del vitral, la cual estudié en París. El vitralismo es una cosa muy interesante que despertó en mí desde también muy temprana edad, cuando estudiaba en el grupo escolar Carlos Rangel Lamus, la primaria, que yo salía del grupo escolar y me metí en la iglesia del santuario, donde hay unos extraordinarios vitrales que hoy día yo sé que son producto de una casa catalana, española, de vitralistas llamados los hermanos Maumellán, que son extraordinarios artistas que realizaron muchísima obra para Venezuela y la cual yo he restaurado en algunos casos. Entonces, el primer contacto con el vitralismo, que para mí era una gran impresión de ver unos cuadros con luz, porque yo no entendía cómo se podía hacer eso en esa edad. Hoy día, pues claro que lo entiendo, estudié el vitralismo, esa es la técnica antigua que se hace desde el siglo XI y de la cual yo he realizado mucha obra también. Pero el vitralismo tiene particularidades muy especiales. Una es que yo siempre atribuyo que la iglesia, sobre todo la iglesia católica, en la Edad Media, descubrió, sin tener conciencia de lo que eso significaba, que la luz y el color afectan la sensibilidad humana. Nuestros sentidos tienen la capacidad de percibir ese fenómeno, y en unos originales vidrios que se colocaron en las iglesias, cuando las personas entraban a esos recintos sentían una sensación, una emoción que no se explicaba para la época, estoy hablando del siglo XI, qué era lo que pasaba con el ser humano. Y se pensaba que solamente por estar en el templo de Dios la gente tenía una comunicación extrasensorial con lo sublime, con lo celestial. Después descubrimos que no, el hombre tiene la capacidad, tiene la sensibilidad de responder a las motivaciones de la luz y del color. Entonces la iglesia aprovecha esa circunstancia y empieza pues, a hacer las narraciones bíblicas que vemos en los temas religiosos de la iglesia donde hay vitrales. Pero el vitralismo, igual que todas las artes, porque eso es simplemente una técnica utilizada por los artistas, pues el vitralismo ha ido evolucionando a una obra no temática, es decir, que no tiene tema alguno, sino donde se ha podido representar las expresiones abstractas, geométricas del arte contemporáneo, sobre todo del arte del siglo XX.
En Venezuela tenemos un gran ejemplo, y yo pienso que una de las más importantes obras del gran artista francés Fernand Léger, que en la Universidad Central de Venezuela, en la biblioteca, hay un gigantesco vitral de su autoría, que es una viva expresión de cómo cuando uno entra a ese recinto siente una sensación de predisposición a la serenidad por la influencia psicológica del color en nuestros sentidos. Y es una obra totalmente abstracta donde no hay referencia figurativa. Yo he tenido pues oportunidad, restauré un gigantesco vitral, quizás el más grande del mundo, porque un solo ventanal que tiene 750 metros cuadrados, del maestro Alirio Rodríguez, que se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia, y que tengo el grato honor y el gran orgullo de haber sido su discípulo en la Escuela de Artes de Caracas. Entonces, en el campo del vitral hay un lenguaje que va más allá de la percepción visual, porque es una percepción que afecta a los sentidos y produce unas reacciones totalmente diferentes a simplemente el acto contemplativo de una obra de arte cualquiera. El vitral te afecta a tus emociones, te hace cambiar, inclusive te puede afectar hasta la temperatura corporal, por lo que psicológicamente recibe el ser humano a través de los sentidos por la influencia de la luz y el color. Entonces sí es muy interesante esto de la lectura que se hace a nivel de vitrales, solamente inclusive sin tener una documentación, una información sobre esa técnica, por las emociones que despierta en el ser humano. Bueno, en esta visita que tengo con mucha satisfacción a mi tierra natal, puesto que yo no soy nacido aquí en San Cristóbal, pues mi necesidad de leer me llevó a este libro, que es de mi hermana, y que me pareció interesante porque esta es la vida de una mujer ejemplar, que es la esposa del doctor Horacio Cárdenas Becerra, ampliamente conocido, por muchas razones. Entonces, pues mi hermana lo tenía, y esta es la última lectura que he hecho. Es muy interesante la vida de la señora Nadine, cómo se dedica a ser un pilar fundamental en el trabajo del doctor Horacio Cárdenas Becerra, y no solamente eso, sino que además se dedicó a ser empresaria por el desarrollo de lo que significa hoy día la urbanización Pirineos, donde esas haciendas eran propiedad de los antiguos padres de Horacio Cárdenas Becerra. Entonces, de verdad que me pareció muy interesante la vida de la señora Nadine, y el libro me gustó mucho por la narrativa y por la descripción bibliográfica de la señora Nadine. Es lo último que he leído. Yo soy un lector asiduo y sé lo que eso significa en el ser humano. Me gustaría, como última idea en esta interesante entrevista, dejar plasmado una idea que ojalá que logremos concretar en San Cristóbal. Y es que hay muchos lugares en el mundo donde hay unos sitios públicos de recepción gratuita de libros o de intercambio gratuito de libros. Un libro que tú ya leíste y que de pronto pues ya no te interesa conservarlo, lo puedes cambiar en estos lugares públicos. Entonces yo haría una propuesta de que en San Cristóbal seleccionemos un espacio, lógicamente con la anuencia de las autoridades de la alcaldía, para que en ese espacio hayan sitios de lectura donde la gente pueda ir y leer un libro. Si es preciso llevárselo a su casa y terminarlo de leer, pues que lo puedan hacer, después devolverlo, o llevar un libro, llevarse él para su casa otro, hacer un intercambio de libros, porque esto pudiera despertar la curiosidad de la gente por la lectura, y considero que sería una motivación excelente para que la gente en estos tiempos tan difíciles, donde la mente la tenemos ocupada por lo cotidiano, esa liberación, ese transporte, esa ilusión de vivir escenarios donde los libros nos lo describen, sería una salida fabulosa para superar esta situación de estrés mental que podemos tener.